Sean bienvenidos. En esta ocasión desarrollaremos los contenidos Organización social y cultura, lengua, territorio e identidad, el reconocimiento de la diversidad en la sociedad del siglo XXI. Esto correspondiente a la unidad número 3 de la asignatura de estudios sociales. Este video es de orientación para que puedas desarrollar la guía de la semana 4, fase 3 de noveno grado. Te invito a que tengas a la mano la guía, ya sea en físico o en digital, para que me acompañes en el desarrollo del contenido. Primeramente vamos a analizar los siguientes contenidos. En este caso tenemos diversidad biológica. La diversidad biológica es un conjunto de todas las especies que habitan en la Tierra, como podemos ver la imagen aquí, ¿ya? Inclusive nosotros los seres humanos somos parte de la diversidad biológica. También tenemos la diversidad cultural, el cual es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas. Como podemos ver aquí, hay diferentes culturas. Se preguntarán, ¿por qué es que estas dos temáticas se relacionan? Sabemos que si cuidamos nuestra cultura, entonces vamos a cuidar también la diversidad biológica, ¿ya? Estas son de alguna manera dependientes, ya que la diversidad biológica va a depender de la cultura que nosotros en la sociedad practiquemos. Continuamos con la temática diversidad y cultura. Cuando hablamos de diversidad y cultura, se nos viene a la mente un grupo o conjunto de culturas, valga la redundancia, y por lo tanto va a haber un contacto entre las diferentes culturas, como menciona aquí. Esas culturas pueden ser minoritarias o también mayoritarias, ¿ya? Cuando hay ese contacto entre las culturas minoritarias y mayoritarias, aparece el término aculturación, el cual es el proceso de cambio de cultura mediante el cual se introducen rasgos de una sociedad en otra. Por contacto, implica el intercambio de rasgos culturales entre los grupos en contacto, pero uno de ellos domina al otro. Como estamos mencionando, ¿verdad? Cultura mayoritaria, cultura minoritaria. Normalmente, la cultura mayoritaria domina a la cultura minoritaria. Así, ¿sí? Mayoritaria domina a la minoritaria. La aculturación se da ya sea de forma forzada o voluntaria. De forma forzada, como en la época de la colonización, ¿verdad? Se forzó de alguna manera las culturas que traían los españoles, pero también puede ser voluntaria. Como podemos ver aquí, algunos indígenas toman a bien actualizarse, ¿verdad? En cuanto a la tecnología. Como vemos aquí, una persona indígena tomándose una selfie. Continuamos con lo siguiente. Vamos a colocar por aquí el cartel. Por ahí. Entonces, la pregunta es la siguiente. En la actualidad, ¿será que podemos identificar conocimientos, valores, tradiciones y formas de vida que los indígenas de América desarrollaron durante alrededor de 2500 años? La respuesta es que sí. Mediante investigaciones basadas en dibujos, como podemos ver aquí, nuestros antepasados indígenas hacían dibujos en rocas. También mediante escenificaciones, cuando llevan a cabo las danzas, ¿verdad? ¿Ya? También
cuando vemos, o todavía inclusive se trabaja con objetos de la época, tenemos aquí una piedra de moler, incluso también con la gastronomía, ¿sí? Los tamales, que todavía los ingerimos, ¿verdad? Entre otros platillos. Así pues, podemos identificar conocimientos, valores, tradiciones y formas de vida que los indígenas de América desarrollaron durante alrededor de 2500 años, todavía en la actualidad. Vamos a continuar hablando de... Vamos a quitar este cartel. Y vamos a colocar este de acá. Tenemos que la diversidad lingüística. La diversidad lingüística, actualmente hay más de 5000 lenguas en el mundo. Aunque es muy difícil establecer su número exacto, la diversidad lingüística es tan grande que muchas lenguas aún no han sido estudiadas ni descritas a fondo. Pese a estas carencias, el estudio histórico y evolutivo de las lenguas ha permitido clasificar un gran número de ellas. En este caso, aquí, como parte de la diversidad lingüística, hay una clasificación genética de las lenguas. Entre ellas, las familias lingüísticas, las lenguas mixtas y lenguas francas. Analizamos las familias lingüísticas. Se dice que la dimensión de las familias lingüísticas son diversos. Algunos incluyen solo unas pocas lenguas. Otras están formadas por miles de lenguas. La indoeuropea y la sino-tibetana agrupan el 70% de hablantes. Continuamos con las lenguas mixtas y lenguas francas. En este caso, las lenguas mixtas se crean para facilitar la comunicación en el ámbito del comercio. Y las lenguas francas, sabemos que en este caso dice que es una lengua ya existente que se usa como medio de comunicación entre hablantes de dos o más grupos sin una lengua en común, para los cuales se convierte en una segunda lengua. Ahora tomaremos la guía y nos ubicaremos en el apartado La política y la cultura. Le daremos lectura. Todos los estados-nación son hoy, lo admitan o no, sociedades pluriculturales, por el hecho mismo de las variedades de los grupos y de poblaciones que lo componen. Es decir, en toda sociedad sabemos que hay diferentes culturas, ¿verdad? Dice que una política multiculturalista tiene por objetivo promover la igualdad de tratamiento entre los diversos grupos culturales que componen la nación, a los cuales se reconoce su dignidad públicamente. También tenemos aquí el contenido del reconocimiento de la diversidad cultural en El Salvador. Y aquí inclusive hay un artículo que habla del reconocimiento de la diversidad cultural. Y ese es el artículo 63, inciso 2, cual menciona: El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, como visión, valores y espiritualidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son los retos de las instituciones del Estado para garantizar los derechos reconocidos en el artículo 63? Esta pregunta la podrá responder al analizar detenidamente este artículo. Luego tenemos la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los llamados a enseñar sobre la cultura indígena en el sistema educativo? Claro está, que en el sistema educativo los que son llamados a enseñar sobre la cultura somos los docentes, ya que la labor que hacemos es muy importantísima. Así pues, el reto que tienen las instituciones del Estado es adoptar políticas de fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural. Por lo tanto, como institución,
todo centro educativo debe enseñar sobre la cultura indígena. Los docentes deben de velar de que nuestras culturas vayan trascendiendo de generación en generación. Ahora bien, luego de eso, pasamos al siguiente apartado. Lo ubicaremos en el apartado de la guía, específicamente en la evaluación formativa. Tenemos ahí, puede localizar las diferentes familias de lenguas en el siguiente mapa. Podemos verificar aquí en esta imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, la lengua amerindias, que se encuentra por aquí, las indoeuropeas, que se encuentra aquí en Sudamérica. Tenemos las camitosemíticas, las cáusicas, las urálicas, las altaicas, que están aquí, las sino-tibetanas, las drávidas, las africanas nilo-saharianas, las africanas níger-congoleñas, las lenguas aborígenes australianas. Ahora bien, como ya pudiste notar, esta imagen te podrá orientar para que puedas responder correctamente la evaluación formativa. Ahora, luego de acompañarme en el desarrollo de la guía, te invito a que respondas con interés y seguridad las interrogantes que se encuentran en la guía.